¿Alguna vez has imaginado despertar en un lugar que no debería existir? ¿O darte cuenta de que el mundo a tu alrededor ha cambiado de manera inexplicable, como si una dimensión paralela se hubiera superpuesto a nuestra realidad? En el vídeo de hoy conocerás 10 historias sobrenaturales completamente reales, relatos de personas que vivieron experiencias imposibles y aterradoras. Cada historia te atrapará, te hará dudar de lo que es posible y te dejará con un escalofrío recorriéndote la espalda. No apartes la mirada, porque cada detalle importa, y la última historia te dejará sin aliento. Si te gustan las historias sobrenaturales y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, suscríbete al canal ahora, deja tu like y comenta cuál historia te dio más miedo. Cada interacción ayuda al canal a crecer y nos permite traerte más historias increíbles. Historia 1: La playa en Málaga, donde el mar se retiraba kilómetros en segundos. Me llamo Samuel, soy de Madrid y hace 2 veranos viajé a Málaga con mi novia y un grupo de amigos para pasar unos días tranquilos en la costa, alejados del ruido de la ciudad. Habíamos alquilado un apartamento cerca de la playa de la Misericordia, un lugar muy concurrido por turistas en agosto, y recuerdo que aquel día hacía un calor sofocante pero con una brisa marina que lo aliviaba un poco. Era un día normal, con familias, niños jugando en la arena, vendedores ambulantes y ese bullicio típico del verano andaluz. Pero lo que ocurrió después no puede describirse como algo normal, ni siquiera como algo posible dentro de este mundo. Yo estoy seguro de que lo que vi no era de este planeta, ni de esta dimensión. Todo empezó alrededor de las 5 de la tarde, cuando decidimos meternos en el agua para refrescarnos. El mar estaba tranquilo, apenas con pequeñas olas, y la mayoría de la gente se encontraba bañándose sin preocupación. En un momento, noté algo extraño, el agua alrededor de mis piernas comenzó a retirarse hacia adentro, como si la marea estuviera bajando, pero lo hacía demasiado rápido. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no era solo en donde yo estaba, sino en toda la playa. El mar se estaba alejando de la orilla a una velocidad imposible, dejando tras de sí bancos de arena y rocas que normalmente estaban cubiertas por varios metros de agua. La gente empezó a gritar, algunos pensaron que se trataba de un tsunami, porque lo lógico es que cuando el mar retrocede de esa forma, una ola gigantesca debería venir después. Pero esa ola nunca llegó. En cuestión de segundos, el agua se retiró más de 1 kilómetro, tal vez más, dejando expuesta una superficie fangosa llena de peces que se retorcían desesperados. Todos corrimos hacia atrás, buscando terreno seguro, pero lo más aterrador no fue el retroceso en sí, sino lo que quedó al descubierto. Entre las rocas aparecieron estructuras que parecían restos de construcciones antiguas, muros de piedra cubiertos de algas, como si una ciudad entera hubiera estado enterrada bajo el mar durante siglos. Algunas de esas paredes tenían grabados extraños, símbolos que no reconocí. No parecían letras latinas ni árabes, eran formas geométricas imposibles de descifrar. Mi novia me tomó del brazo con fuerza, temblando, y me dijo que teníamos que salir de allí. Pero yo no podía dejar de mirar porque algo más comenzaba a suceder. El cielo cambió de color, se volvió gris metálico y el sol parecía apagarse poco a poco. El aire se volvió pesado, como si faltara oxígeno, y en la arena comenzaron a escucharse golpes secos, como pasos. No había nadie allí aparte de los turistas y los curiosos que aún observaban, pero juraría que vi figuras caminando entre las ruinas recién descubiertas. Eran altas, delgadas, y se movían con torpeza, como si no pertenecieran a este mundo. Lo más perturbador es que no tenían rostro, o al menos yo no lograba distinguirlo. Era como si una neblina oscura los cubriera permanentemente. Una familia que estaba cerca de nosotros intentó acercarse a esas estructuras para mirar de cerca, pero cuando lo hicieron, algo cambió en el aire. El sonido de la playa desapareció por completo. No se escuchaban olas, ni gaviotas, ni siquiera los gritos de la gente. Era como si todo se hubiera apagado. En ese silencio absoluto, la mujer de esa familia empezó a gritar desesperada, señalando hacia dónde estaban sus hijos. Yo miré y vi que los niños, que segundos antes estaban corriendo en la arena, ya no estaban. Se habían esfumado. Nadie los vio correr ni alejarse, simplemente dejaron de existir delante de nuestros ojos. En ese momento el pánico fue general. Todos corrimos hacia la salida de la playa, pero era inútil, porque no importaba cuánto avanzáramos hacia los edificios de la ciudad, siempre volvíamos al mismo punto,
como si la playa estuviera rodeada por un círculo invisible que nos atrapaba. Corrí con todas mis fuerzas junto a mi novia y mis amigos, pero siempre terminábamos de nuevo frente a esas ruinas. El mar seguía lejos, como si nunca fuera a regresar, y esas figuras continuaban observándonos desde la distancia. Lo más horrible fue cuando uno de mis amigos, Javier, decidió enfrentar a esas sombras. Gritó que no iba a dejar que lo atraparan allí y corrió directo hacia ellas. Nosotros tratamos de detenerlo, pero fue inútil. Lo vimos llegar hasta una especie de arco de piedra cubierto de algas y, cuando lo atravesó, simplemente desapareció. No volvió. Ni un grito, ni un rastro, nada. Se desvaneció como si nunca hubiera existido. Mi novia lloraba sin parar y yo no sabía qué hacer. Intentamos refugiarnos en un chiringuito de la playa, pero cuando entramos, el lugar estaba vacío, como abandonado desde hacía décadas. Las mesas estaban cubiertas de polvo, las botellas oxidadas y hasta la madera estaba carcomida. Era como si hubiéramos cruzado a otro tiempo, o a otra realidad. Afuera, la gente corría desesperada, pero algunos comenzaron a colapsar, cayendo al suelo sin moverse, como si se quedaran sin vida en cuestión de segundos. Yo intentaba mantenerme firme, pero el miedo me paralizaba. De pronto, escuchamos un sonido profundo, como un rugido proveniente de las profundidades del mar, aunque el agua seguía lejos. Fue un estruendo tan fuerte que hizo temblar el suelo. Entonces, en el horizonte, vimos algo que nos quitó el aliento. No era una ola, era una pared de oscuridad avanzando hacia nosotros. No era agua, era como un humo negro, denso, que cubría todo a su paso. La gente que intentaba correr hacia la ciudad era alcanzada por esa neblina y desaparecía instantáneamente. No gritaban, no luchaban, simplemente se desvanecían. Yo abracé a mi novia con todas mis fuerzas, convencido de que era nuestro fin. Y justo cuando esa oscuridad nos iba a cubrir, parpadeé, y de repente todo había vuelto a la normalidad. El mar estaba otra vez en su lugar, la playa llena de turistas como si nada hubiera pasado, niños jugando, gente comiendo helados, vendedores ofreciendo sombreros. Nadie parecía haber notado lo ocurrido. Miré a mi alrededor buscando a mis amigos, pero Javier ya no estaba. Pregunté por él, desesperado, y nadie lo recordaba. Ni mis otros amigos, ni siquiera mi novia. Cuando mencionaba su nombre, me miraban extrañados, como si nunca hubiera existido. Desde aquel día no puedo dejar de pensar que en Málaga crucé, aunque fuera unos minutos, a un lugar que no corresponde con la tierra. Nadie me cree, pero yo sé lo que vi. Y sé que Javier no desapareció, simplemente quedó atrapado en ese otro lugar, en ese mundo oculto bajo el mar que nunca debimos descubrir. Si te gustan las historias sobrenaturales y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, suscríbete al canal ahora, deja tu like y comenta cuál historia te dio más miedo. Cada interacción ayuda al canal a crecer y nos permite traerte más historias increíbles. Historia 2 del camión en Texas que llevaba pasajeros sin ojos ni boca. Me llamo Andrés, tengo 32 años y trabajo como mecánico en San Antonio, Texas. No suelo hablar de lo que me ocurrió porque cada vez que lo intento siento que la gente me mira con desconfianza, como si inventara todo o como si estuviera loco. Pero yo sé lo que vi aquella noche en la carretera, sé que no fue un sueño ni una alucinación. Si lo cuento es porque todavía me despierto sudando frío al recordar los rostros de esas personas, o mejor dicho, lo que quedaba de sus rostros. Todo comenzó una madrugada de abril. Tenía que viajar a Houston para llevar unas piezas de un motor y decidí hacerlo en autobús, ya que estaba demasiado cansado para conducir mi propio coche después de una jornada larguísima en el taller. Llegué a la estación alrededor de las 2 de la mañana. El lugar estaba casi vacío salvo por un guardia de seguridad medio dormido y una señora que barría el suelo. El ambiente era silencioso, solo se escuchaba el zumbido de las lámparas fluorescentes. Compré el boleto en la máquina automática y esperé en el andén. No pasó mucho tiempo hasta que apareció un autobús gris, más viejo de lo habitual, sin logotipo ni número de ruta. Lo extraño es que en la pantalla donde debería aparecer el destino solo había una línea de rayas verdes parpadeando. Pensé que sería una falla eléctrica y no le di importancia. Subí de inmediato porque estaba deseando sentarme y descansar. Al poner un pie en el interior del camión me invadió un olor raro,
como a humedad mezclada con metal oxidado. No era un hedor insoportable, pero sí lo bastante desagradable como para llamar mi atención. El conductor, un hombre alto con gorra y uniforme oscuro, me miró apenas por el retrovisor. No dijo nada, ni siquiera un saludo. Pagué mi pasaje mostrando el boleto y él solo asintió. Caminé por el pasillo buscando asiento y entonces lo noté. Todos los pasajeros estaban demasiado quietos, sentados perfectamente erguidos, como maniquíes. Había unas 15 o 20 personas distribuidas a lo largo del autobús. En un principio pensé que dormían porque ninguno se movía ni hacía ruido. Tomé un asiento hacia el medio y traté de relajarme, pero mi curiosidad pudo más. Me giré discretamente para observarlos y fue ahí cuando me congelé por dentro. Ninguno de ellos tenía ojos ni boca. Sus rostros eran lisos, como si la piel hubiera sido estirada hasta borrar cualquier rasgo humano. Solo una superficie pálida, sin expresión, sin vida. No pude evitar soltar un jadeo y apretar los brazos del asiento con fuerza. Uno de ellos, una mujer con vestido rojo, giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía ojos con los que mirarme, pero juro que sentí su atención fija sobre mí, como si supiera perfectamente quién era y lo que estaba pensando. Cerré los ojos un instante, diciéndome a mí mismo que quizá estaba exagerando, que la falta de sueño me estaba jugando una mala pasada. Cuando volví a mirar, otros 3 pasajeros también habían girado la cabeza hacia mí. Fue un momento tan silencioso que escuchaba los latidos en mis sienes. Pensé en bajar del camión de inmediato, pero cuando miré hacia adelante noté que las puertas ya estaban cerradas y el vehículo avanzaba sin ruido por la carretera oscura. Lo más inquietante es que el motor no sonaba. No había vibración alguna, como si flotara sobre el asfalto. Saqué mi celular para encender la linterna y asegurarme de lo que estaba viendo, pero la pantalla se apagó de golpe y no volvió a encender. Era como si todo lo electrónico dejara de funcionar allí dentro. Entonces escuché algo, una respiración pesada, aunque ninguno de esos seres tenía boca. Venía de todos lados a la vez, un sonido áspero, profundo, que retumbaba en el espacio cerrado. El conductor seguía sin hablar, mirando hacia adelante como si no existiera nada extraño detrás de él. Me puse de pie con la intención de acercarme y pedirle que me dejara bajar, pero apenas di un paso. Los pasajeros comenzaron a moverse. No se levantaron, simplemente giraron sus cuerpos hacia mí de manera sincronizada, como si fueran marionetas controladas por un mismo hilo. El silencio era insoportable, solo se escuchaba esa respiración que parecía más fuerte a cada segundo. Mis piernas temblaban y sentí que iba a desmayarme. Uno de ellos, un hombre con traje oscuro, se inclinó hacia adelante y extendió su mano en dirección a mí. Sus dedos eran largos, demasiado largos, y parecían deformes, con la piel reseca como cuero viejo. Me senté de golpe y apreté los ojos, esperando que aquello no fuera real. Cuando los abrí, la mano ya no estaba, pero la sensación de que todos me observaban permanecía. Miré por la ventana para distraerme, pero lo que vi me hizo perder el aliento. La carretera no se parecía en nada a la ruta entre San Antonio y Houston. No había gasolineras, ni señales de tránsito, ni siquiera postes de luz. Solo un camino interminable rodeado de un desierto oscuro, iluminado tenuemente por una luna enorme que no se parecía a la nuestra. Era más grande, más cercana, de un tono rojizo que teñía todo con un brillo siniestro. En ese instante comprendí que no estábamos en Texas. Ni siquiera estábamos en la Tierra. El autobús se internaba en un lugar desconocido y yo estaba atrapado dentro, sin forma de escapar. Intenté acercarme otra vez al conductor, pero cuando llegué a su asiento me di cuenta de que él tampoco tenía rostro. Su gorra ocultaba una cabeza lisa, sin ojos ni boca, igual que los pasajeros. El pánico me recorrió de pies a cabeza y retrocedí tropezando. Sentí que me faltaba el aire y lo único que pensé fue en saltar por una de las ventanas. Golpeé el vidrio con el codo, con el puño, desesperado, pero ni siquiera se rayaba. Parecía más una pared sólida que un cristal. Me volví hacia atrás y noté algo aún peor, los pasajeros ya no estaban sentados. Ahora estaban todos de pie, llenando el pasillo, avanzando lentamente hacia mí. No hacían ruido con los pies, se deslizaban, como si flotaran unos centímetros sobre el suelo.
Retrocedí hasta quedar atrapado entre la ventana y sus cuerpos. Estaban tan cerca que podía olerlos, un aroma rancio a carne húmeda y vieja. Yo gritaba, rogaba que alguien me escuchara, pero ellos solo se acercaban, cada vez más. De pronto, el camión se detuvo bruscamente y las luces interiores parpadearon. Cuando se estabilizaron, vi que estábamos estacionados en medio de una explanada vacía. No había carreteras alrededor, ni casas, ni nada. Solo un terreno llano bajo esa luna roja que nos iluminaba con un resplandor enfermo. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico y los pasajeros comenzaron a bajar uno a uno, en completo silencio, marchando hacia la oscuridad como si obedecieran una orden invisible. Yo me quedé paralizado en el asiento, sin atreverme a mover un músculo. Finalmente, cuando el último salió, el conductor giró su cabeza lisa hacia mí y levantó un brazo señalando la puerta. No tenía rostro, pero entendí perfectamente que quería que yo bajara también. Sentí que las piernas no me respondían, pero una fuerza extraña me empujaba a obedecer. Cuando puse un pie en la tierra reseca del exterior, todo a mi alrededor se oscureció de golpe, como si alguien hubiera apagado la luna. Solo escuché un zumbido agudo dentro de mi cabeza y luego, silencio absoluto. Desperté en la estación de autobuses de San Antonio, sentado en el mismo banco donde había comprado el boleto. Eran las 6 de la mañana y el sol empezaba a salir. Mi celular estaba en mi bolsillo, funcionando perfectamente, con la hora exacta. Pensé que quizá todo había sido un sueño, pero cuando me levanté sentí algo extraño en mi mano. La abrí y encontré un boleto arrugado, pero no era de la línea de autobuses habitual. Era un pedazo de papel amarillento, con símbolos extraños, idénticos a los que había visto en la pantalla del camión aquella noche. Nadie me cree cuando lo cuento, pero yo sé que subí a ese autobús. Y sé que no todos los que suben logran regresar. Si te gustan las historias sobrenaturales y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, suscríbete al canal ahora, deja tu like y comenta cuál historia te dio más miedo. Cada interacción ayuda al canal a crecer y nos permite traerte más historias increíbles. Historia 3: El supermercado en Monterrey con productos escritos en un idioma inexistente. Me llamo Esteban, vivo en Monterrey y lo que voy a contar sucedió hace poco más de un año, en un día que parecía completamente normal. Tenía que hacer unas compras rápidas después del trabajo, nada especial, solo leche, pan y algunas cosas para la cena. Salí tarde de la oficina, alrededor de las 10 de la noche, y decidí ir a un supermercado que queda de camino a mi casa, uno que conozco bien porque suelo ir desde hace años. Es un lugar común, siempre iluminado, con música de fondo y empleados que reconocen a los clientes habituales. Esa noche, sin embargo, todo era distinto. Desde que estacioné el coche me dio una sensación rara. El estacionamiento estaba casi vacío, cosa poco común porque aunque era tarde, siempre hay algunos autos más. Solo había 2 coches viejos aparcados cerca de la entrada, y ninguno parecía tener gente dentro. Aún así, pensé que era coincidencia y no me preocupé demasiado. Crucé las puertas automáticas y enseguida noté un silencio extraño. No se escuchaba música ambiental ni el murmullo de la gente. El lugar estaba iluminado, sí, pero las luces parpadeaban como si tuvieran fallas eléctricas. Caminé hacia los pasillos y entonces lo vi, los productos en los estantes no tenían etiquetas normales. Donde esperaba ver marcas conocidas, colores familiares y letras claras en español, lo único que había eran símbolos extraños, como dibujos geométricos mezclados con signos imposibles de leer. No eran letras que yo reconociera, ni de nuestro alfabeto ni de ningún idioma que hubiera visto. Eran líneas retorcidas, círculos incompletos, figuras que parecían cambiar si las mirabas demasiado tiempo. Me acerqué a una caja de cereal que tenía colores similares a los que conozco, pero cuando intenté leer la marca me mareé. Sentí como si los símbolos se movieran, como si quisieran escapar de la superficie. Cerré los ojos un instante y al volver a mirar, la caja estaba diferente, los colores habían cambiado y la textura parecía húmeda, como si estuviera viva. Dejé la caja de inmediato y retrocedí. Lo primero que pensé fue que me estaba volviendo loco o que alguien había hecho una broma con los empaques, pero pronto comprendí que no era una broma. Seguí caminando por los pasillos y todos los productos eran iguales, latas, botellas, bolsas, todo escrito en ese idioma imposible.
Algunas botellas incluso vibraban ligeramente, como si algo se moviera dentro. Me dio tanto miedo que quise salir, pero cuando me dirigí a la puerta descubrí que ya no estaba. En el lugar donde deberían estar las puertas de salida solo había una pared blanca, lisa, sin manijas ni vidrios. Empecé a sentir pánico, el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Caminé rápido hacia otra zona, buscando a algún empleado, alguien que pudiera explicarme lo que estaba ocurriendo. Doblé hacia la parte de la carnicería y vi a un hombre con bata blanca detrás del mostrador. Me alivié al pensar que no estaba solo. Le grité: disculpe, necesito salir, algo pasa con este lugar, pero el hombre no se movió. Me acerqué más y noté que su bata estaba manchada de un líquido oscuro. Cuando levantó la cabeza casi me desmayo, no tenía rostro, como si alguien le hubiera borrado los ojos, la nariz y la boca de un plumazo. Solo una superficie de piel tersa. Aún así, podía escuchar un murmullo extraño, como si hablara en aquel mismo idioma de los productos, un balbuceo que resonaba directamente en mi cabeza sin pasar por mis oídos. Sentí que me iba a desmayar, así que retrocedí corriendo hacia otro pasillo. Lo peor fue que ya no estaba solo. Otros clientes comenzaron a aparecer entre los estantes, pero no eran personas normales. Todos tenían esa misma cara lisa, sin rasgos, y en sus manos llevaban carritos de compras llenos de productos imposibles. Algunos empujaban los carritos sin hacer ruido, otros se quedaban quietos mirando hacia mí, aunque no tuvieran ojos. A cada paso que daba parecía haber más y más de ellos. Sentí que me observaban aunque no tenían forma de hacerlo. El silencio se rompía solo por ese murmullo constante, como un rezo colectivo en esa lengua incomprensible. Corrí hacia el área de las cajas, esperando que allí hubiera una salida, pero lo que encontré me heló la sangre. Las cajas registradoras estaban funcionando solas. La cinta se movía, los pitidos sonaban como si pasaran productos por el escáner, pero no había cajeros. Y sin embargo, cada tanto, el sonido del escaneo se transformaba en un chillido metálico que me hacía doler los oídos. Uno de los carritos con esos artículos extraños apareció de repente frente a mí. No lo empujaba nadie, pero se movía solo, avanzando lentamente hasta bloquearme el paso. Me giré y los clientes ya estaban más cerca, rodeándome poco a poco. En medio del terror noté algo aún peor. Algunos de los empaques en sus carritos parecían transparentes, y dentro no había comida sino ojos humanos, bocas que se movían solas, dedos que golpeaban contra el plástico como pidiendo salir. No podía soportarlo. Corrí hacia el fondo del supermercado, esperando encontrar una salida de emergencia. Atravesé un pasillo lleno de botellas y entonces las luces se apagaron de golpe. Todo quedó en completa oscuridad. Podía sentirlos acercándose, podía escuchar ese murmullo en mi cabeza cada vez más fuerte. Toqué la pared buscando una salida y finalmente mis manos encontraron una puerta metálica. La empujé con todas mis fuerzas y se abrió hacia un pasillo estrecho, mal iluminado con un foco rojo que parpadeaba. Lo seguí sin pensar, solo quería escapar. El pasillo parecía no tener fin, pero en algún momento vi una puerta al fondo con un letrero verde que decía, ¿salida? Corrí con todas mis fuerzas, sentí pasos detrás de mí, sombras rozándome los hombros. Cuando llegué a la puerta la empujé con desesperación y caí de rodillas en el estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y por un instante pensé que todo había terminado. Me levanté tambaleando, miré hacia atrás y vi el supermercado tal y como lo recordaba siempre, iluminado, con gente entrando y saliendo, música ambiental y normalidad absoluta. Nadie parecía notar nada extraño. Mis manos aún temblaban, así que decidí irme de inmediato. Subí al coche y conduje directo a casa, sin detenerme. Desde esa noche no he vuelto a ese lugar. Pero lo que me convence de que no fue una pesadilla es que aún conservo un paquete de galletas que estaba en mi chaqueta. No recuerdo haberlo tomado, pero estaba ahí. El empaque sigue teniendo esos símbolos incomprensibles y cada vez que lo observo demasiado tiempo me mareo, como si las letras se movieran. Lo guardo en un cajón, pero a veces escucho ruidos dentro de él, como si algo golpeara el envoltorio desde adentro. No me atrevo a abrirlo. Y lo peor es que, aunque no lo entiendo, estoy seguro de que ese idioma no es humano. Historia 4: La puerta en Chicago que daba a un mundo sin colores. Me llamo Daniel.
Tengo 39 años y trabajo como conserje en un edificio de oficinas en el centro de Chicago. Llevo más de 15 años en ese oficio y sé perfectamente cómo funciona cada rincón de un inmueble, desde las calderas hasta los ductos de ventilación. Estoy acostumbrado a ruidos extraños, a puertas que se atascan, a tuberías que gotean. Nada me sorprende. O al menos eso pensaba, hasta aquella noche en que descubrí una puerta que nunca había visto y que me llevó a un lugar donde todavía hoy temo haber dejado parte de mi atrapada. Todo ocurrió en un turno nocturno. Me tocaba quedarme hasta tarde porque la administración había recibido quejas de fallos eléctricos en el sótano. Hacia las 11 bajé con mi linterna y las llaves maestras, preparado para revisar los disyuntores. Conozco cada puerta y cada pasillo de ese sótano, los he recorrido miles de veces, pero esa noche había una puerta más. Estaba al final del pasillo donde solo debería haber un muro de ladrillo. Una puerta gris, vieja, con la pintura descascarada y una manija oxidada. No tenía número ni señal, y lo más raro, estaba entreabierta, dejando escapar una corriente de aire helado que me erizó la piel. Me quedé varios segundos observándola, tratando de recordar si en alguna remodelación reciente habrían agregado un acceso allí. Pero no, era imposible. Nadie había construido nada en ese sector. El sentido común me decía que debía cerrarla y olvidarme, pero la curiosidad pudo más. Empujé la puerta y sentí un crujido metálico. Lo primero que noté fue la ausencia de color. Al otro lado no había oscuridad, sino un pasillo iluminado, pero todo era en escala de grises. Las paredes, el suelo, el techo, incluso la luz que provenía de lámparas antiguas, todo era blanco, negro o algún matiz intermedio. Di un paso dentro y la sensación fue como entrar en una fotografía antigua. Volteé hacia atrás para asegurarme de que el sótano seguía allí, y sí, la puerta mostraba todavía la sala de disyuntores a todo color. Pero en cuanto avancé un par de metros, la puerta se cerró de golpe detrás de mí con un estruendo que retumbó en todo el pasillo. Me lancé a abrirla, pero del otro lado solo había un muro gris, liso y frío. Empecé a sudar frío, pero traté de mantener la calma. Caminé por el pasillo y pronto llegué a una especie de hall. Allí había muebles antiguos, un sofá de cuero, un reloj de pie, cuadros en las paredes, pero todos sin color. Lo más perturbador era que en los cuadros aparecían personas que parecían mirarme fijamente. No eran rostros conocidos, y sin embargo sus ojos grises parecían seguir mis movimientos. El silencio era total, tan profundo que podía escuchar el eco de mi respiración. Seguí avanzando, buscando otra salida. Abrí una puerta lateral y entré a lo que parecía una oficina. Un escritorio de madera, una lámpara apagada, papeles regados por todas partes. Tomé uno de los documentos y vi que estaba escrito en un idioma que no entendía. No eran letras normales, sino símbolos rectos, fríos, que parecían tallados con cuchillas. Sentí un mareo al mirarlos demasiado tiempo, así que dejé el papel donde estaba. Fue entonces cuando escuché un sonido, algo muy leve, pasos en el pasillo. Me asomé y vi una figura a lo lejos. Caminaba despacio, arrastrando los pies. Era un hombre alto, con traje gris y sombrero, pero su rostro no tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo una superficie lisa, como de cera. Sin embargo, su cabeza estaba orientada hacia mí. No podía verme, pero sabía que me había detectado. Retrocedí en silencio, tratando de no hacer ruido, pero el suelo crujió bajo mi peso. En ese instante la figura se detuvo. Luego giró la cabeza de una forma imposible, como si el cuello se quebrara, y comenzó a avanzar con pasos más rápidos. Corrí de inmediato, sin pensar, atravesando puertas al azar. El lugar parecía un laberinto interminable de pasillos y salas sin color. Cada puerta que abría llevaba a otra estancia igual de vacía y silenciosa. Sentía que me perseguía, que estaba siempre a unos metros de alcanzarme. En un momento entré a una sala enorme que parecía un auditorio. Filas de asientos grises miraban hacia un escenario vacío. Al subir al escenario vi que las butacas estaban ocupadas. Cientos de personas sin rostro me observaban en silencio, inmóviles, como estatuas vivientes. El terror me paralizó. No podía moverme. Solo escuchaba un murmullo bajo, como si todos sus pechos emitieran un mismo sonido.
un zumbido uniforme que me hacía vibrar los huesos. Cerré los ojos un instante y cuando los abrí, el auditorio estaba vacío otra vez. No había nadie. Bajé del escenario temblando, sabiendo que no podía quedarme allí. Seguí corriendo por más pasillos hasta que vi otra puerta diferente. Era de madera oscura, con una manija dorada. La abrí y detrás encontré un espacio abierto, una ciudad entera sin colores. Edificios enormes, calles vacías, autos estacionados, todo en blanco y negro. No había viento, no había pájaros, no había nada. Era como caminar dentro de una película muda. Decidí que debía encontrar algún punto de referencia, así que avancé por una calle interminable. Pasé junto a tiendas con vitrinas llenas de maniquíes sin rostro, pasé junto a un parque donde columpios se mecían solos aunque no había viento. Lo más inquietante era que nunca encontraba salida. Cada esquina me llevaba a más calles idénticas. Después de lo que parecieron horas, vi algo que me detuvo en seco, una copia exacta de mi edificio. La misma fachada, las mismas ventanas, pero todo gris, apagado. Entré con la esperanza de hallar de nuevo el sótano y quizá la puerta por donde había llegado. Recorriendo los pasillos encontré oficinas que eran idénticas a las reales, solo que vacías y silenciosas. Cuando llegué al sótano me llevé la peor sorpresa, allí estaba la misma puerta gris por la que había entrado al principio. La abrí sin dudar y para mi alivio del otro lado vi de nuevo el sótano real, iluminado, con las paredes de ladrillo a color. Crucé corriendo y cuando estuve del otro lado, la puerta desapareció. Miré atrás y solo había muro. Desde esa noche no he vuelto a ver esa puerta, pero algo cambió en mí. A veces, cuando camino por el edificio, noto que los colores de las paredes se apagan durante unos segundos, como si la realidad quisiera absorberme de nuevo a ese mundo gris. He tenido sueños donde camino por esas calles sin color y siento que alguien me observa desde las ventanas. Lo peor de todo es que una mañana, mientras limpiaba la recepción, encontré un papel tirado en el suelo. Era igual que los documentos que vi en esa oficina del otro lado, con símbolos imposibles. Nadie más pareció notarlo, como si solo yo pudiera verlo. Lo guardé, pero cada vez que lo observo me duele la cabeza y tengo la sensación de que las letras cambian de lugar cuando no miro. No sé cuánto tiempo podré resistir. Sé que esa puerta me eligió, y sé que algún día volverá a abrirse. Historia 5. La carretera de León que siempre regresaba al mismo punto. Me llamo Mauricio, soy originario de León, Guanajuato, y lo que voy a contar no lo creería nadie si no lo hubiera vivido en carne propia. Llevo años manejando de noche, trabajando en una empresa que me obliga a trasladarme constantemente entre municipios, así que conozco las carreteras de la zona de memoria. Una de esas rutas conecta León con San Francisco del Rincón, un trayecto que he hecho incontables veces y que normalmente no lleva más de 30 minutos. Sin embargo, una noche de septiembre terminé atrapado en un recorrido que parecía no tener fin, una carretera que me devolvía una y otra vez al mismo punto como si estuviera encerrado en un círculo imposible. Esa noche salí de León pasadas las 11. El clima estaba tranquilo, el cielo despejado y el aire fresco. No había mucho tráfico, apenas unos cuantos trailers a lo lejos. Al tomar la carretera, puse música en la radio y me dispuse a manejar con calma. Todo parecía normal. Conduje por unos 20 minutos, reconocí curvas y señalamientos que he visto 1000 veces, pero de pronto algo llamó mi atención. Llegué a una gasolinera que estaba cerrada y a un costado había un pequeño puesto de tacos abandonado. Lo reconocí de inmediato porque siempre paso por ahí, pero lo extraño es que según mis cálculos ya debería estar más cerca de San Francisco, no todavía en ese punto. Pensé que había calculado mal el tiempo, así que seguí conduciendo. 10 minutos más tarde volví a ver la misma gasolinera, con el mismo puesto de tacos vacío. Frené de golpe porque era imposible. Revisé el GPS en el celular, pero la señal estaba fallando. La pantalla mostraba mi ubicación, pero el marcador no avanzaba del mismo punto, como si estuviera atascado. Aún así, insistí en seguir manejando. Pasaron 20, 30, 40 minutos y siempre regresaba al mismo sitio, la gasolinera cerrada, el puesto de tacos con las sillas apiladas, el mismo anuncio oxidado que colgaba torcido. El tanque de gasolina empezaba a bajar y el miedo me invadió. Traté de mantener la calma y decidí parar el coche.
Bajé con la linterna y caminé hacia el puesto. El aire se sentía pesado, el silencio absoluto. Solo se escuchaba el motor de mi coche enfriándose. Me acerqué a la estructura y noté que había platos con restos de comida, como si alguien los hubiera dejado hace segundos, pero todo estaba cubierto de polvo grueso, como si hubieran pasado años sin que nadie tocara nada. La linterna parpadeó de repente y escuché un ruido detrás de mí. Cuando giré, vi un perro parado en medio de la carretera. Era negro, grande, y me observaba fijo. Lo más raro era que no emitía sonido alguno, ni un ladrido ni un gruñido. Sus ojos brillaban como si reflejaran la luz, pero no había de dónde viniera esa luz. Me dio tanto miedo que regresé al coche y aceleré de nuevo. Conduje más rápido, convencido de que tarde o temprano rompería ese ciclo. Pero después de un rato volví a ver el mismo perro, en el mismo sitio, delante de la gasolinera. Esta vez no se movió, solo me dejó pasar. La sensación era de estar siendo vigilado. Seguí dando vueltas sin saber cuánto tiempo pasaba realmente. Mi reloj marcaba siempre las 11:53, como si la hora no avanzara. La radio ya no transmitía música, solo un zumbido constante que aumentaba con cada kilómetro. Intenté sintonizar otra estación, pero lo único que escuchaba era ese ruido, como estática mezclada con voces muy lejanas, casi susurros. En un momento, desesperado, decidí girar el volante y salir de la carretera hacia un camino de terracería. Pensé que quizá esa era la salida que necesitaba, pero tras unos minutos, el camino me devolvió a la misma carretera, justo frente a la gasolinera. Golpeé el volante con rabia, comencé a gritar dentro del coche. Fue entonces cuando noté algo más perturbador: el puesto de tacos ya no estaba vacío. Había gente sentada en las sillas, inmóviles, mirándome. Sus rostros estaban borrosos, como si alguien hubiera frotado sus facciones con las manos, sin ojos ni bocas definidas. Me quedé helado. Cuando parpadeé, desaparecieron, pero el terror ya se había incrustado en mí. La gasolina bajaba peligrosamente, así que decidí detenerme y esperar dentro del coche. No sabía qué más hacer. Cerré los ojos un instante, tratando de calmarme, pero un golpe fuerte en el techo me hizo despertar. Abrí los ojos y vi a través del parabrisas que varias figuras rodeaban mi coche. Eran personas, o lo parecían, pero todas con caras borradas, igual que las que había visto en las sillas. Se acercaban lentamente, golpeando el cristal con las manos. No podía escuchar nada, solo ese zumbido insoportable de la radio que parecía mezclarse con sus movimientos. Encendí el motor de golpe y aceleré, atropellando a una de esas figuras que cayó sin emitir sonido. El coche pasó por encima, pero cuando miré por el espejo retrovisor ya no había nada en el suelo. Sentí náuseas, las manos me temblaban en el volante. Seguí conduciendo, sin saber a dónde, hasta que de pronto, sin explicación, vi las luces de San Francisco del Rincón a lo lejos. Como si nada hubiera pasado, como si de repente la carretera volviera a la normalidad. Llegué a la ciudad a las 2 de la madrugada, con el tanque casi vacío. Al día siguiente volví a revisar la ruta de día, y todo estaba perfectamente normal: la gasolinera abierta, el puesto de tacos atendido por el mismo señor de siempre, gente yendo y viniendo. Nadie me creyó cuando conté lo que me había pasado, me dijeron que seguramente me había quedado dormido al volante o que la mente me jugó una mala pasada. Pero desde esa noche no he vuelto a tomar esa carretera de noche. Hay algo más: cuando revisé el coche días después, encontré marcas de manos en el parabrisas, huellas alargadas como si fueran de cera derretida. Nadie ha podido explicarme cómo llegaron ahí. Y lo peor, cada vez que paso por otra carretera de noche, tengo la sensación de que tarde o temprano volveré a encontrarme con esa misma gasolinera, ese mismo puesto abandonado y esas mismas figuras esperándome. Historia 6: el río en Arizona que fluía hacia arriba. Me llamo Ricardo, soy originario de Nogales, pero hace años que me dedico a viajar por distintos lugares del desierto de Arizona como guía de excursiones. Estoy acostumbrado a ver paisajes áridos, cañones profundos, formaciones rocosas que parecen esculturas hechas por el viento y el tiempo. He pasado tanto tiempo en la naturaleza que pensé haber visto de todo, pero una experiencia que tuve hace 2 veranos cambió por completo mi manera de entender el mundo. Fue con un grupo pequeño de excursionistas,
4 personas que me contrataron para llevarlos a una zona poco conocida cerca de un cañón al norte de Tucson. El plan era acampar 2 noches junto a un río que aparece de manera estacional, porque se alimenta del deshielo y suele estar casi seco en verano. Yo ya conocía esa ruta, senderos polvorientos, cactus dispersos y un cauce de agua modesto. Nada fuera de lo normal. Pero aquella vez, desde el primer momento algo no encajaba. Cuando llegamos al río, el grupo se sorprendió, el agua no corría hacia abajo como cualquier corriente. Fluía hacia arriba, en dirección contraria a la pendiente del terreno. Lo vimos todos con nuestros propios ojos. Al principio pensamos que era una ilusión, que quizá el viento estaba provocando un efecto en la superficie, pero no, el agua subía con fuerza, desafiando toda lógica. El cauce se elevaba como si una fuerza invisible tirara de él hacia las montañas. Nos quedamos varios minutos observando en silencio, incapaces de procesar lo que veíamos. Uno de los excursionistas, un ingeniero de Phoenix, intentó grabar con su cámara, pero la imagen en la pantalla salía distorsionada, llena de rayas y colores extraños, como si la cámara se negara a registrar la escena. Yo sentí un malestar en el estómago, un mareo, como si el simple hecho de mirar aquello estuviera afectando mi cuerpo. Traté de tranquilizarlos, les dije que quizá era un fenómeno natural raro, pero en el fondo sabía que no era algo normal. Decidimos montar el campamento un poco alejados de la orilla, aunque el grupo insistía en quedarse cerca para observar más. Esa noche, mientras preparábamos la fogata, escuchamos un sonido que nos inquietó, voces. Provenían del río. No eran voces claras, sino murmullos que se mezclaban con el sonido del agua. A veces se distinguían palabras en inglés, otras en español, pero la mayoría eran susurros incomprensibles, como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo desde debajo del agua. Nadie quiso admitirlo, pero todos lo escuchamos. Tratamos de dormir, pero el murmullo no paraba. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada y noté que una de las excursionistas, una mujer joven llamada Teresa, no estaba en su tienda. Salí con la linterna y la vi de pie en la orilla, mirando fijamente el agua. Su rostro estaba inexpresivo, como si estuviera hipnotizada. Corrí hacia ella y la tomé del brazo justo cuando parecía que iba a meterse al río. Cuando me acerqué más, noté que el agua no solo subía, en la superficie se reflejaban figuras humanas, como siluetas que caminaban en dirección contraria a la corriente. No eran reflejos de nosotros, eran otras personas. Algunas tenían los ojos cerrados, otras abrían la boca en un grito silencioso. Logré sacudir a Teresa y la llevé de regreso al campamento, aunque ella no recordaba haber caminado hasta allí. Al día siguiente, todos estábamos exhaustos y nerviosos, pero decidimos seguir explorando río arriba. Cuanto más avanzábamos, más fuerte era la sensación de que algo nos vigilaba. Los cactus parecían deformarse, las sombras se movían en direcciones extrañas, y lo peor, el murmullo del río cada vez era más nítido. En un tramo vimos algo que nos dejó paralizados, un zapato flotando en el agua, pero no avanzaba río abajo, sino que subía con la corriente. Al poco rato apareció una mochila, luego un pedazo de tela, como si cosas de personas desaparecidas emergieran y fueran arrastradas hacia arriba, hacia el origen. Al ver eso, el grupo quiso regresar, pero cuando intentamos volver al punto donde habíamos acampado, algo imposible ocurrió, la ruta nos devolvió al mismo sitio una y otra vez. Caminábamos en dirección contraria durante horas y siempre aparecíamos frente al mismo tramo de río, con la misma roca en forma de cabeza de perro. Era como si estuviéramos atrapados en un bucle. La desesperación aumentó cuando al caer la tarde vimos a lo lejos, en la otra orilla, a un hombre parado. Llevaba ropa antigua, como de principios del siglo XX, y su silueta estaba completamente en tonos grises, sin color. No se movía, solo nos observaba. Cuando intentamos acercarnos, desapareció. Esa segunda noche fue peor. Los murmullos se transformaron en gritos. El río rugía con voces humanas que clamaban ayuda, otras reían, algunas lloraban. Ninguno de nosotros pudo dormir. De pronto, uno de los excursionistas empezó a convulsionar dentro de su tienda. Corrimos a ayudarlo y vimos que sus ojos estaban en blanco, como si estuviera viendo algo que nosotros no. Murmuraba en el mismo idioma extraño del río, palabras que no entendíamos pero que nos helaban la sangre.
Lo sujetamos hasta que poco a poco recuperó el sentido, pero cuando despertó no recordaba nada. En la madrugada decidí arriesgarme. Tomé el machete que llevaba y marqué un árbol cerca de la orilla para orientarnos. Después empecé a seguir la corriente hacia arriba, convencido de que si encontrábamos el origen quizás hallaríamos la salida de ese infierno. Caminamos durante horas, y cada tanto aparecían más objetos flotando, relojes oxidados, fotografías mojadas, incluso lo que parecía un brazo humano que desapareció al tocar el agua. Nadie quería hablar. Al final llegamos a una cascada invertida. El agua subía desde el suelo hacia el cielo como un torrente al revés. Era imposible, pero estaba allí, frente a nosotros. El ruido era ensordecedor y las voces se mezclaban en un coro infernal. Vimos sombras humanas que ascendían por la cascada, cientos de ellas, como almas atrapadas. Fue allí cuando comprendí que no debíamos seguir. Volvimos corriendo en la dirección contraria, sin mirar atrás. Y de alguna manera, después de un tiempo que no puedo calcular, aparecimos de nuevo en el sendero que llevaba al estacionamiento. Nuestros coches estaban allí, intactos, como si nada hubiera pasado. Regresamos a la ciudad en silencio, cada uno sumido en su propio terror. Semanas después intenté contactar a los excursionistas, pero ninguno quiso hablar del tema. Algunos incluso negaron haber ido. Lo único que conservo de esa experiencia es una fotografía que tomé sin querer. En mi cámara apareció una imagen borrosa del río, pero en el reflejo se ve claramente un rostro que no era de ninguno de nosotros, con la boca abierta en un grito. Desde entonces no volví a guiar grupos a esa zona. Pero sé que el río sigue ahí, fluyendo hacia arriba, arrastrando lo que encuentra, devorando a quienes se acercan demasiado. Historia 7. El hotel en Cancún donde cada ventana mostraba una ciudad diferente. Me llamo Esteban, soy de la Ciudad de México, y lo que voy a relatar me ocurrió hace 3 años, cuando fui a Cancún por motivos de trabajo. Me hospedé en un hotel que, al menos en apariencia, era común y corriente, de esos que reciben tanto turistas nacionales como extranjeros. Tenía 4 pisos, fachada blanca, un lobby con olor a humedad y un personal amable, aunque algo distante. Nunca imaginé que aquel lugar me marcaría de una manera tan profunda, que cada vez que intento recordarlo, siento un escalofrío que me recorre el cuerpo entero. Llegué una tarde de mayo, el calor era sofocante y el cielo estaba nublado, presagiando tormenta. En la recepción me entregaron la llave de la habitación 304. Subí con desgano, solo quería descansar antes de mi reunión al día siguiente. Cuando abrí la puerta me encontré con lo esperado, una cama matrimonial, un televisor viejo, un closet de madera gastada y una ventana amplia que daba hacia la calle. Me acerqué a correr las cortinas y fue ahí donde todo empezó. Afuera no estaba Cancún. No había palmeras, ni turistas, ni taxis. Lo que vi fue una ciudad completamente distinta, con edificios de piedra oscura y calles empedradas que parecían sacadas de otro siglo. Personas vestidas con ropas antiguas caminaban sin notar mi presencia. El cielo estaba gris y una campana sonaba a lo lejos. Me quedé paralizado varios segundos, tratando de entender. Cerré la cortina con brusquedad, respiré hondo y volví a abrirla. Esta vez lo que vi fue diferente, no era esa ciudad antigua, sino una avenida moderna, llena de tráfico, con anuncios luminosos en un idioma que no reconocí. Los autos parecían modelos que nunca había visto en mi vida, como si fueran prototipos del futuro. Cerré la ventana de golpe y retrocedí. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que estaba cansado o que el calor me estaba jugando una mala pasada. Esa noche apenas pude dormir, con la sensación de que algo me observaba desde el otro lado del vidrio. Al día siguiente, durante mi reunión, intenté no pensar en eso. Cuando regresé al hotel, decidí probar algo, subí piso por piso, fingiendo buscar hielo o una máquina expendedora, y en cada pasillo miré por distintas ventanas. En todas ocurría lo mismo. Una ventana mostraba Cancún como debía ser, playa, turistas, autobuses. La de al lado daba a un paisaje nevado con montañas gigantescas. Una más me mostró una ciudad desierta, llena de rascacielos apagados y coches oxidados abandonados en las calles. El silencio de esa vista era tan absoluto que casi lo escuchaba. Ninguna era la misma 2 veces seguidas.
Lo más inquietante era que en muchas de esas ciudades siempre había alguien parado, fijo, mirando hacia el hotel, como si supieran que yo los estaba viendo. Esa segunda noche tuve un sueño extraño. Caminaba por un pasillo interminable del hotel, las luces parpadeaban y todas las puertas estaban abiertas. Al asomarme a cada habitación veía distintos mundos, en una, un desierto interminable, en otra, un bosque cubierto de niebla, en otra, un mar negro sin fin. Desperté sudando, y lo peor fue que al abrir los ojos noté que la ventana de mi cuarto estaba entreabierta, aunque yo la había cerrado con seguro. Me levanté para cerrarla y entonces vi algo que me heló, no había ciudad, ni autos, ni paisajes. Lo que se extendía frente a mí era un espacio oscuro, un vacío absoluto en el que flotaban decenas de siluetas humanas. No tenían rostro, solo cuerpos suspendidos, como si estuvieran atrapados entre dimensiones. Una de esas figuras se acercó al vidrio lentamente, hasta pegarse por completo. Pude distinguir que trataba de mover la boca, como si quisiera decirme algo, pero no se escuchaba nada. Cerré las cortinas y pasé el resto de la noche en vela, temblando. Al tercer día, decidí hablar con uno de los empleados del hotel, un hombre mayor que trabajaba como botones. Le pregunté de manera directa si había algo extraño en las habitaciones. Su expresión cambió de inmediato. Evitó mirarme a los ojos y solo murmuró: «No pregunte de más, joven, algunos huéspedes no regresan». Después de eso se alejó apresurado, dejándome con un vacío en el estómago. Ese comentario me persiguió todo el día. Esa noche, mi última en Cancún, me armé de valor y decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Apagué todas las luces de la habitación, me senté frente a la ventana y esperé. Pasaron minutos interminables hasta que el vidrio comenzó a vibrar ligeramente. Abrí la cortina y vi una ciudad en ruinas, con edificios derrumbados y columnas de humo que se alzaban al cielo. El silencio era opresivo. Entonces noté movimiento, una multitud caminaba hacia el hotel, cientos de personas con cuerpos retorcidos, con los ojos en blanco, arrastrando los pies como si hubieran estado muertos mucho tiempo. Todos avanzaban hacia mí, y aunque sabía que no podían atravesar el vidrio, sentí que de alguna forma podían llegar. Cerré la cortina aterrado, pero el sonido de pasos y golpes sordos se escuchó en la ventana toda la noche. Cuando amaneció, empaqué mis cosas y salí sin mirar atrás. En recepción no me preguntaron nada, ni siquiera me ofrecieron factura. Solo me entregaron mi identificación con un gesto frío. Nunca regresé a ese hotel, ni quiero volver a pasar por esa calle. Pero desde entonces, cada vez que me hospedo en cualquier otro sitio, siento el impulso de abrir la ventana y comprobar que afuera está el mundo que conozco, porque temo que un día, sin darme cuenta, vea otra ciudad, otro tiempo, y no pueda regresar jamás. Si te gustan las historias sobrenaturales y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, suscríbete al canal ahora, deja tu like y comenta cuál historia te dio más miedo. Cada interacción ayuda al canal a crecer y nos permite traerte más historias increíbles. Historia 8: La catedral en Salamanca con estatuas que se movían al parpadear. Me llamo Javier, soy de Madrid, pero hace unos años estudiaba historia del arte en Salamanca. Quienes han visitado esa ciudad saben que es imposible no quedar maravillado por su arquitectura, especialmente por la catedral, un edificio majestuoso que parece vigilar a la ciudad desde lo alto. Yo pasaba mucho tiempo allí, tomando notas, dibujando detalles, observando las esculturas de santos, ángeles y criaturas que adornan cada rincón. Sin embargo, durante una temporada en que tuve que trabajar como guía para turistas, me ocurrió algo que todavía me cuesta narrar sin sentir un nudo en el estómago. La primera vez que lo noté fue una tarde de invierno. Había terminado mi turno y la catedral estaba prácticamente vacía. El eco de mis pasos resonaba en la nave central. Me acerqué a una capilla lateral donde siempre me llamaba la atención una estatua en particular, la de un ángel con espada. Su expresión era solemne, pero esa tarde me pareció distinta. Tenía la ligera impresión de que la cabeza estaba girada unos grados hacia mí, como si me observara. Pensé que era producto del cansancio, así que parpadeé varias veces y seguí caminando. Cuando volví a mirar, el ángel ya no sostenía la espada en la misma posición, estaba más alzada, apuntando hacia arriba. Me acerqué aterrado, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Revisé las sombras,
la luz de las velas, incluso toqué la piedra fría. Todo estaba sólido, inamovible. Sin embargo, juraría que no era la misma postura. A partir de ese día empecé a fijarme más. Cada vez que parpadeaba o apartaba la vista, algunas esculturas parecían cambiar ligeramente. Una mano que antes estaba en el pecho aparecía extendida. Un rostro que miraba al frente ahora estaba inclinado. Un pie que estaba en reposo aparecía un poco más adelante. Al principio pensé que eran ilusiones ópticas, pero la frecuencia de esos cambios empezó a aumentar. En una ocasión, durante una visita guiada con un grupo de turistas, una mujer gritó al señalar un relieve en el que varios demonios rodeaban a un hombre. Según ella, uno de los demonios había abierto los ojos justo cuando ella lo observaba. Los demás rieron, pero yo sabía que algo pasaba. Esa noche volví solo, con una linterna, decidido a comprobarlo. La catedral estaba cerrada, pero yo conocía un acceso lateral que los estudiantes solíamos usar para investigar. Caminé entre la penumbra con la luz temblando en mis manos. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración agitada. Me detuve frente a una serie de estatuas en un altar menor. Todas representaban santos con expresiones serenas. Fijé mi mirada en una de ellas y traté de no parpadear. Los ojos me ardían del esfuerzo. Cuando ya no aguanté más y cerré los párpados un segundo, al abrirlos la estatua había girado el rostro hacia mí. Solté la linterna del susto. El haz de luz se movió por las paredes y por un instante, me pareció que todas las figuras del lugar estaban observándome. Recogí la linterna y retrocedí, pero al hacerlo escuché un sonido bajo, como de piedra raspando contra piedra. Las estatuas no eran completamente estáticas. Avanzaban, lento pero seguro, cada vez que yo cerraba los ojos. Entonces me vino a la mente una idea aterradora: si llegaba a quedarme dormido allí, no quedaría nada de mí al amanecer. En otra visita, cuando aún intentaba racionalizar lo que pasaba, llevé una cámara para grabar. Coloqué el dispositivo frente al altar y me senté detrás. Pasaron unos minutos, aunque mis ojos no captaron nada más allá de ligeros cambios. Al revisar la grabación vi con claridad cómo una de las figuras bajaba de su pedestal y caminaba unos centímetros antes de quedar otra vez inmóvil. La imagen era borrosa, pero innegable. No tuve valor para mostrarle eso a nadie. Lo peor ocurrió una madrugada. Había quedado con un amigo que también estudiaba historia y quise convencerlo de que me acompañara. Entramos a la catedral con linternas y nos dirigimos hacia la capilla mayor. Allí las estatuas son enormes, imponentes. Le conté lo que había visto, pero él se burlaba. Para probarme, me dijo que apagáramos las linternas unos segundos. Lo hicimos. En la oscuridad total escuchamos un ruido seco, como pasos pesados acercándose. Encendimos de nuevo las luces y vimos que una de las esculturas, un ángel con alas extendidas, estaba ahora en el suelo, mucho más cerca de nosotros. Mi amigo palideció y sin decir palabras salió corriendo. Yo me quedé paralizado. Sentí que no estaba solo, que había decenas de miradas fijas en mí, aunque fueran de piedra. Retrocedí sin apartar la luz de ellas. Cada parpadeo era un riesgo, podía sentir el desplazamiento sutil de esos cuerpos inertes. Finalmente logré salir. Desde esa noche no volví a entrar a la catedral, aunque mis estudios lo exigían. Pedí cambiar de tema de investigación, incluso de ciudad. Nunca le conté a mis profesores la verdad, solo dije que me sentía enfermo en ese lugar. Pero sé lo que vi. A veces sueño que camino otra vez por los pasillos de esa catedral y las estatuas me siguen, más vivas que nunca. Y despierto con la sensación de no haber cerrado bien los ojos, como si en algún momento una de ellas terminara por alcanzar mi cama. No puedo volver a Salamanca. Y cada vez que veo una iglesia antigua, evito mirar las esculturas demasiado tiempo. Porque sé que esperan un parpadeo para moverse, que aguardan el instante exacto para revelarse. Historia 9: la gasolinera en Houston donde los relojes nunca avanzaban. Me llamo Marcos, tengo 35 años y soy camionero. Llevo más de 10 años recorriendo carreteras de Texas y Estados Unidos, cruzando ciudades y pueblos, entregando mercancías y durmiendo en moteles baratos. Conozco cada estación de servicio y cada área de descanso, o al menos así lo creía,
Hasta aquella noche en Houston que jamás olvidaré. Todo comenzó un lunes de julio. Había salido de San Antonio con un cargamento pesado de productos perecederos, y la noche estaba cálida, con un cielo despejado y estrellas que parecían acercarse al asfalto. Tomé la Interestatal 10 rumbo este, y cerca de la medianoche decidí detenerme a cargar combustible. Había visto la gasolinera varias veces en viajes anteriores, luces de neón parpadeantes, surtidores metálicos y un pequeño minimercado al fondo. Aparqué el camión y noté algo extraño, no había ningún otro vehículo, aunque normalmente a esa hora hay al menos un par de coches o camionetas. Entré al minimercado para pagar y me sorprendió que todo estaba silencioso. La música ambiental estaba apagada, y el reloj digital sobre la puerta marcaba las 12:17. Pero había algo inquietante, al mirar el reloj, un minuto después seguía marcando exactamente lo mismo. Al principio pensé que era un fallo eléctrico, pero todos los relojes del lugar, incluidos los de la pared y los del mostrador, mostraban la misma hora. La cajera, una mujer de mediana edad, me sonrió de manera automática, sin decir palabra. Intenté hablarle, preguntarle si había un corte de energía, pero no respondió. Su mirada era vacía, sin vida. La sensación de que algo no estaba bien me recorrió la espalda. Salí del minimercado, volví al camión y revisé mi reloj de pulsera. También estaba detenido en la misma hora, 12:17. Miré la carretera a mi alrededor y todo parecía inmóvil. Los postes de luz iluminaban la autopista, pero no había movimiento, ni sombras de coches, ni viento. Empecé a sentir un frío que no correspondía con la temperatura exterior. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo salió un zumbido constante, mezclado con estática y murmullos que parecían nombres pronunciados a la vez. Intenté llamar por el celular, pero la señal estaba ausente. Decidí esperar, pensando que quizá eran fallos momentáneos. Me bajé de la cabina y caminé hacia la tienda de nuevo, pero noté algo más inquietante. La sombra de la cajera se movía de manera extraña, ligeramente alargada y distorsionada, como si el tiempo la deformara a ella y al espacio a su alrededor. La miré fijamente y de pronto desapareció. Volví a revisar los relojes y seguían todos marcando 12:17. El sudor frío me recorrió la espalda. Me senté en el camión y traté de encender el motor para irme, pero el camión no respondió. La llave giraba, los paneles se iluminaban, pero el motor no arrancaba. Fue entonces cuando escuché pasos en la gravilla detrás de mí. Al girar la cabeza, no vi a nadie, pero pude sentir la presencia de alguien muy cerca. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Intenté no mirar hacia los postes de luz y mantener la calma, pero cada vez que parpadeaba, las sombras parecían moverse un poco más cerca, como si el parpadeo fuera la señal para avanzar. La noche se alargaba de manera imposible. No había sonido de viento, ni animales, ni autos, ni siquiera un insecto. Era un silencio absoluto y pesado. Intenté de nuevo arrancar el camión, y esta vez logró encender, pero al moverme hacia la carretera, todo seguía igual, ningún coche, ningún movimiento, ningún cambio en los relojes. Avancé unos metros y sentí como si el tiempo mismo me arrastrara hacia atrás. Miré por el retrovisor y vi reflejada la gasolinera detrás de mí, pero estaba exactamente igual, como si no hubiera pasado un solo segundo. Traté de acelerar, de girar, de buscar otra salida, pero cada ruta que tomaba me devolvía al mismo lugar. La gasolinera iluminada por sus luces de neón, con los surtidores quietos, con el minimercado cerrado y los relojes detenidos en 12:17. Empecé a gritar, sin esperar respuesta. La sensación de desesperación me atrapó, cada minuto que pasaba parecía eterno, y cada intento de escapar era inútil. Fue entonces cuando noté algo más, reflejado en la ventanilla del camión, detrás de mí. Aparecían figuras humanas. Primero eran borrosas, como sombras, pero lentamente se fueron definiendo. Personas con ropas de distintas épocas y lugares, todas observándome en silencio. Algunas caminaban, otras se acercaban lentamente, pero ninguna hacía sonido. Parecía que el tiempo las había atrapado allí, como a mí, y que estaban esperando que yo me uniera a ellas. Intenté moverme a toda velocidad, pero la carretera era interminable y siempre terminaba de nuevo frente a los surtidores. Sentí pánico real. Cerré los ojos un instante, respiré profundo y cuando los abrí,
vi algo que me dejó sin aliento. El reloj de mi camión marcaba la hora real. Giré la cabeza y la gasolinera había desaparecido, reemplazada por la carretera desierta, con árboles y postes que reconocí del trayecto. Arranqué y me fui, sin mirar atrás, sin atreverme a repetir la experiencia. Desde entonces, cada vez que conduzco por Houston de noche, evito esa ruta, aunque la autopista me obligue a pasar cerca de esa zona. La imagen de los relojes detenidos, la sensación de tiempo congelado, y esas sombras que nunca hacen ruido, siguen grabadas en mi memoria. Algunos colegas me dicen que fue sueño o cansancio, pero yo sé la verdad, esa gasolinera existe en un lugar donde el tiempo no avanza, y cualquiera que entre allí podría quedar atrapado para siempre, sin darse cuenta, como yo casi lo hice. Historia 10 del edificio en Madrid que nunca apareció en los mapas. Me llamo Daniel, soy arquitecto y resido en Madrid desde hace 15 años. Durante mi carrera he recorrido casi cada calle de la ciudad, he estudiado fachadas antiguas, edificios modernistas y rascacielos contemporáneos, pero nunca había visto algo como lo que experimenté hace 2 inviernos. Todo comenzó cuando un cliente me contrató para supervisar unas renovaciones en un sector antiguo de Chamartín. Me enviaron la dirección exacta por correo electrónico, pero al buscarla en Google Maps y en mi GPS, no aparecía. La calle figuraba en los mapas, los edificios aledaños también, pero el número específico no existía. Era como si un pedazo de la ciudad hubiera sido borrado de toda cartografía. Decidí ir de todos modos, pensando que quizá era un error de numeración. Caminé por la calle a mediodía, observando cada fachada, y fue entonces cuando lo vi. Al final de un callejón estrecho, entre 2 edificios idénticos y anodinos, se alzaba una construcción que nunca había visto, aunque conozco cada edificio del barrio. Era un bloque alto, con la fachada gris oscura, ventanas sin reflejo y una puerta metálica que parecía más un portón industrial que la entrada de un edificio residencial. Lo extraño no era solo que no apareciera en los mapas, sino la sensación que me invadió al acercarme, un frío intenso, como si el aire que rodeaba la puerta estuviera muerto, y un silencio absoluto, sin ruidos de la calle ni de vecinos. Decidí entrar, fingiendo que era parte de mi inspección. Empujé la puerta y lo que encontré dentro no se parecía a nada conocido. Un vestíbulo amplio, con pisos de mármol negro pulido que reflejaban mi imagen, pero no había ninguna luz natural. Las lámparas colgantes estaban encendidas, aunque la electricidad parecía distinta, como si el brillo fuera más denso, más opresivo. Caminé hacia un ascensor antiguo, con panel de metal y botones desgastados, pero al presionar cualquier piso, no se encendía ninguno, solo un zumbido bajo que vibraba en el pecho. Decidí subir por las escaleras. Cada piso que recorría parecía igual al anterior, pasillos estrechos, alfombra roja raída, puertas cerradas a ambos lados. La sensación de que estaba solo era cada vez más intensa. Pero lo peor llegó cuando observé que algunas puertas tenían nombres escritos en placas de bronce. Reconocí a algunos, familiares de amigos, colegas, incluso un antiguo profesor mío. Me acerqué a una de las placas y le toqué el metal frío. El nombre coincidía exactamente con una persona real, pero esa persona estaba viva y a cientos de kilómetros. Al tocarla, un escalofrío recorrió mi columna y escuché un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien respirara cerca de mi oído. Me giré rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Continué subiendo, y a cada piso que ascendía notaba cambios sutiles, la luz parecía más tenue, los pasillos más largos y las puertas más altas. En un momento, al mirar por la baranda, me di cuenta de que el vestíbulo ya no estaba debajo de mí. Lo que había visto antes había desaparecido y en su lugar había un vacío negro que se extendía hasta el techo. Imposible de medir. Sentí que el aire se hacía más denso, cada inhalación se convertía en un esfuerzo, y cada paso retumbaba demasiado fuerte en el silencio. Llegué a un piso donde las puertas ya no tenían placas. Algunas estaban abiertas, y dentro se veían habitaciones con muebles que no correspondían a ninguna época conocida, escritorios de madera que parecían antiguos, pero con pantallas planas de tecnología imposible, sillas que se movían ligeramente como si respiraran. Escuché de nuevo susurros, ahora más claros, palabras entrecortadas en español, inglés y un idioma que no reconocí. Traté de salir corriendo, pero al girar por el pasillo, me encontré frente a un espejo de cuerpo entero. Mi reflejo estaba distorsionado, los rasgos de mi rostro eran correctos,
pero mis ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris, y mi expresión era de terror absoluto. Me giré y el pasillo había cambiado, las paredes estaban cubiertas de cuadros que mostraban escenas de calles de Madrid, pero vacías, como si la ciudad estuviera deshabitada. Cada cuadro tenía movimiento, como si las sombras dentro de las calles se desplazaran y me observaran desde lejos. Empecé a correr, bajando escaleras, empujando puertas, buscando la salida, pero todo estaba diferente, los pasillos se alargaban, las escaleras llevaban a pisos que antes no existían, y los ascensores seguían sin responder. Sentí que no había tiempo, que el edificio tenía su propio ritmo y que yo estaba atrapado en él. En un momento escuché pasos detrás de mí. No eran míos. Rápido, me escondí en un rincón, y vi a una figura que parecía un hombre, pero su rostro estaba completamente liso, sin rasgos. Se detuvo, giró la cabeza hacia mí y sentí que su mirada me atravesaba, que podía leer mi miedo. Cuando respiré hondo, la figura desapareció. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré empujar una puerta y salir a un callejón trasero. El sol estaba alto, el tráfico y los peatones eran normales, y la ciudad de Madrid parecía exactamente como siempre. Miré la calle, pero no encontré rastro del edificio. Todo el callejón estaba vacío, con edificios comunes y corrientes, como si nada hubiera pasado. Intenté localizarlo en los mapas nuevamente, pero nunca apareció. Desde aquel día no he vuelto por ese sector, ni he hablado de lo que ocurrió, porque nadie lo creería. Sin embargo, cada vez que paso por calles antiguas, siento una presencia detrás de mí, como si el edificio aún existiera en algún lugar, oculto, con puertas que llevan a lugares imposibles, y sombras que esperan a los incautos que se atrevan a entrar. Sé que aquel edificio no pertenece a la realidad tal como la conocemos, y que cualquier persona que cruce su umbral podría desaparecer para siempre, atrapada en pisos interminables donde el tiempo y el espacio no funcionan, exactamente como me ocurrió a mí. Si te gustan las historias sobrenaturales y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, suscríbete al canal ahora, deja tu like y comenta cuál historia te dio más miedo. Cada interacción ayuda al canal a crecer y nos permite traerte más historias increíbles.